Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde los estudios de la radio, aquí en AM750, pero la semana que viene sí estaremos jueves y viernes en nuestro querido Caras y Caretas. Vamos a contar algo acerca de lo que le pasó a un mago que se llamaba Girolamo Scotus. Había nacido en Piacenza, en el Ducado de Parma, a comienzos del siglo XVI. Fue muy famoso en su época. Tanto se decía sobre él que hasta Cervantes lo hace aparecer en el Quijote en una nota al pie, etcétera. No viene al caso. Pero retrocedamos un poco. Eran tiempos en los que muchos magos trabajaban con espejos. Algunos han osado decir que el astrólogo Cosme Ruggeri consultaba un espejo para batirle el porvenir a Catalina de Médici. Ruggeri era perfumista, me parecía a mí en principio. Era un italiano que había traído Catalina de Médici, también italiana, cuando se casó con Enrique II, que luego sería el rey de Francia, ¿no? Y se trajo unos perfumistas italianos cuyo jefe era Cosme Ruggeri, que además de perfumista, según dicen, era mago y según también dicen, era un criminal porque preparaba algunos venenos, eso dicen las malas lenguas, Ajá. Se encargaba de envenenar a los enemigos políticos de Catalina de Médici. Pero el espejo mágico de este Cosme Ruggeri estaba en el castillo de Chaumont-sur-Loire. También se cuenta que Alberto Magno y Cornelio Agripa tuvieron espejos parlantes. Cagliostro supo tener uno también, pero cuando se lo juzgó, le confiscaron el espejo y resultó ser que era un espejo común y corriente que no te decía gran cosa. Bueno, pero el espejo de este muchacho Girolamo Scotus desencadenó un problema notable. Este mago había sido, del mismo modo que Ruggeri, consejero de Catalina de Médicis en Francia, él también. Su especialidad eran los muñecos mágicos, reproducciones de los enemigos que él maltrataba de distintos modos para luego darles muertes. El vudú utiliza esa metodología para librarse de los enemigos más molestos. También este muchacho confeccionaba amuletos portadores de buena suerte y los vendía. Otra de sus atracciones era, atención, la saliva venenosa. Sí, ¿pero qué? ¿La fabricaba? No. Scotus, con su mirada, podía envenenar la saliva de quien se lo pidiera. Envenename la saliva, tu saliva te envenenaba. Entonces, para envenenar a otro. Entonces vos después escupías a alguno y quedaba seco. ¿O besabas a alguien? Claro, sí, una pequeña escupidita. ¿Era suficiente? Así, con disimulo. Sí. Bien, iba a decir algo que no voy a decir. Imagínense los jugadores de fútbol, qué problema. Claro, imagínense envenenando todo. Sí. Las crónicas no son muy amables en realidad con este mago Girolamo Scotus. Dicen que era el campeón de los aventureros, un crápula y un rufián. Se sabe que luego de sus años en Francia, y habiendo perdido el favor de Catalina, cruzó a Alemania entregándose es una palabra inadecuada, pero a engaños financieros, mire usted, y galantes. Llegó a la ciudad de Colonia, donde dijo ser dueño de un espejo mágico con el que tentó a hombres muy importantes que se le acercaban. Con ese espejo, según decía el propio Scotus, podía verse lo que sucedía a muchas leguas de distancia. Se cuenta que el embajador de España en Colonia, que deseaba tener noticias de su rey, casualmente Felipe II, fue invitado por Scotus. Bueno, el mago le dijo al embajador que si lo deseaba podía ver a su rey escribiendo una carta. Y eso no era todo. Scotus le dijo al embajador que no solo podría ver a Felipe en su espejo, sino también el texto que el rey estaba escribiendo. Y el embajador se asustó un poco, ¿no? La tentación de violar la correspondencia real, aunque fuese a la distancia, era muy grande, pero
él sabía que esto podía ponerlo en peligro de muerte. Finalmente el embajador declinó la propuesta y por prudencia se mantuvo apartado de Scotus. Pero hubo otro hombre que sí se tentó con lo que le ofrecía el espejo del mago italiano. Ese hombre era el arzobispo elector de Colonia, llamado Gebhard II Truchsess von Walburg. Dice la crónica que era un caballero muy mujeriego a pesar de la sotana. Era arzobispo. Gebhard era la máxima autoridad religiosa y política de Colonia y era católico. Un día Scotus le propuso a Gebhard admirar en su espejo mágico a la dama más hermosa de la ciudad. Se trataba de la condesa Inés de Mansfeld, que había pasado una temporada en la corte de Isabel I y se había hecho famosa por seducir a muchos. Ya sea por lo que sea, ¿sí? Porque el espejo era verdaderamente mágico, por algún truco, no sabemos. La cuestión fue que el arzobispo Gebhard vio a Inés en el espejo y se enamoró. Dice la crónica que de una sola mirada en el espejo el arzobispo quedó hechizado, perdió toda compostura e inició el cortejo de la muchacha, que era protestante. O sea, para un arzobispo católico iniciar el cortejo de una dama protestante es complicado. Después de un tiempo de temores, avances, arrepentimientos, besos tímidos, Inés de Mansfeld se entregó a los abrazos del elector Gebhard, que ocultó sus amoríos, naturalmente, porque eran ilícitos, pero peor aún porque eran con una protestante. De todos modos, le pagó a Scotus por haberle mostrado con su magia a la más hermosa del lugar. Scotus no se imaginó lo que había provocado, ¿no? Sucedió que los padres de Inés de Mansfeld se enteraron de los amoríos de su hija con el arzobispo. Buah, inmediatamente se quejaron, reclamaron una reparación inmediata, exigieron que Gebhard se casara con la muchacha. ¿Cómo se va a casar si es arzobispo? Bueno, pero no, claro, esa boda implicaba la conversión religiosa del arzobispo. Al protestantismo. Claro, si el arzobispo se convertía, además arrastraría a miles de habitantes de Colonia al protestantismo y la ortodoxia católica podría prácticamente perder otra ciudad. Claro, entera, sí. Pero peor, si eso sucedía, los católicos seguramente tomarían las armas y los estados alemanes entrarían, como ya estaba sucediendo en Francia, entrarían en una guerra de religión. Dice la crónica, atención, la fe católica de Gebhard, que de ninguna manera se basaba en su convicción más íntima, empezó a vacilar cuando tuvo que decidir si renunciar a la mitra del obispo y permanecer, por consiguiente, fiel a la mujer que amaba, o renunciar a su amor y seguir siendo miembro de la jerarquía eclesiástica. Mientras consideraba esto, los rumores de la posible conversión de Gebhard se expandían por todo el electorado. Muy bien, al arzobispo no le importó nada y aceptó casarse con su amante. El Papa, horrorizado, lo excomulgó. Chao. La conversión del arzobispo de Colonia al protestantismo provocó repercusiones religiosas y políticas en todo el Sacro Imperio. ¡Pum! Guerra. Se empezó a luchar en medio continente. Apoyaban al arzobispo convertido los Países Bajos, Inglaterra y Enrique de Navarra, que era en ese entonces protestante. Enrique de Navarra, con el tiempo, se iba a convertir en rey de Francia. Y ahí fue cuando, al entrar en París, se le dijo que para solucionar los asuntos políticos y asegurar su arribo al trono de Francia, convenía que se convirtiera al catolicismo. Y ahí dijo su famosa frase, París bien vale una misa. Bueno, la cuestión fue que el arzobispo Gebhard terminó por fugarse con su amada.
Mientras en el lugar se armó una lucha que no terminó hasta 20 años después. Mientras el obispo ahí, dele que dele con la mina. Fue la llamada Guerra de Colonia y se trató de una guerra que devastó aquel electorado. Transcurrió durante la Reforma protestante en Alemania y la Contrarreforma, y ocurrió al mismo tiempo que la Guerra de los 80 años y las guerras de religión en Francia. Y acá en Colonia, en Köln, ganaron los católicos. Abandonado por el fugitivo, por el arzobispo, Girolamo Scotus, el del espejo, el mago del espejo, no sabía qué hacer con el espejo que había provocado semejante desastre. Asustado, sin el favor de ningún poderoso y a la deriva, se fue a Praga. Cuentan que en agosto de 1590 entró en la ciudad hundido entre los almohadones de su carroza para no llamar demasiado la atención. Llegaba a Praga porque sabía que allí el emperador Rodolfo II recibía con gusto a los magos. Era un enamorado de la alquimia, pero no tuvo suerte, porque en el castillo ya eran varios los que estaban ahí como acomodados del trono. Los ingleses Edward Kelly y John Dee gozaban de una buena posición y no estaban dispuestos a facilitar la tarea de un nuevo competidor. Así que cuentan que Kelly, alquimista oficial de Rodolfo, dice, era uno que cosía elixires de juventud eterna de los que el emperador se dignaba mostrarse satisfecho. Bien, Kelly defendió sus privilegios contra el mago italiano con tal determinación que lo arruinó. Kelly se encargó de que Scotus nunca tuviera el favor de Rodolfo. En 1593, Scotus, relegado a una miserable casucha de la ciudad vieja de Praga, sobrevivió vendiendo ungüentos, gelatina de cuerno de buey, elixires que valían unas monedas. Y el espejo, después del desastre de Colonia, no volvió a ofrecerlo nunca más. Esa es la historia de Girolamo Scotus y de su espejo y de la guerra que provocó, ¿no? Muy linda historia. Linda historia, y vamos a ilustrarla con un brevísimo tango que me pertenece, lamento decirlo, que es El espejo, un tanguito que pertenece a la pequeña obra Blancanieves, y es cantado por Carina Berlegui en el papel de madrastra y Ruth Ataguile en el papel de espejo.